Estás tocando el tema, Emilio, Colegio de Bachilleres de Tabasco, y te sumo CONALEP, y te sumo el CECITET, o el consejo, es el colegio, CECITE, Colegio de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. Ellos amenazaron con ir a la huelga, el paro de labores, o brazos caídos, a no reiniciar el ciclo escolar a como debe de ser. ¿Qué información tienes? ¿Cómo va la situación? Porque ya hablamos de los sindicatos, pero pues estos organismos también tienen su sindicato, ¿no? Claro, sí tienen, en el caso del Colegio de Bachilleres tiene tres sindicatos. El CECITE tiene dos. Y el CONALEP tiene 3. ¿Cómo estás ahí? Bueno, mira, voy a ir uno por uno. El Colegio de Bachilleres, sabemos, esto ha sido muy ampliamente difundido en los medios de comunicación, que hay una controversia en torno al dirigente histórico de esta organización sindical, bote, ¿no? Y que está hoy, bueno, pues enfrentando una situación de carácter legal. Estamos en este momento en la definición de los alcances de la responsabilidad como secretario general del señor Díaz Uribe. Esto lo va a determinar las autoridades judiciales. En tanto esto ocurre, hay una relación que no está claramente definida entre la dirección del Colegio de Bachilleres y la organización sindical. Y esto ha tenido, diríamos, reflejos en lo que tiene que ver con la distribución, por ejemplo, de las cuotas sindicales y de algunas otras circunstancias que tienen que ver en la relación directa entre la institución y el sindicato. Sin embargo, lo que es importante puntualizar es que en ningún momento el Colegio de Bachilleres ha dejado de otorgar a los trabajadores prestaciones que por ley y por el contrato colectivo de trabajo deben de darse. En ningún momento se ha dado. Hay esta controversia, obviamente coloca a la relación entre el sindicato y la institución en un punto complejo, pero bueno, hay un trabajo que se está haciendo para evitar que haya un choque de trenes y que haya sobre todo una definición desde el punto de vista judicial de esta relación. Bien. En el caso del CECITE, hay un sindicato mayoritario, el maestro Candelario es la cabeza, y mira, la verdad que nosotros hemos encontrado como Secretaría de Educación una respuesta muy favorable a los planteamientos que se han hecho. El director general del Colegio del CECITE, Pedro Bocanegra, ha también mostrado una voluntad para poder encontrar acuerdos. Aquí lo que tanto en el Colegio de Bachilleres como en CECITE tenemos como puntos complejos que tenemos que atender es una discusión si los contratos colectivos permanecen como están al momento en cuanto a sus características en el tema de contrataciones, preferencias que las organizaciones sindicales tienen, o lo que nosotros consideramos es que la reforma educativa, tanto desde el punto de vista constitucional como en las leyes secundarias, da la vuelta a algunos de esos aspectos. Lo que ha quedado muy claro, y esto lo ha enfatizado de manera muy reiterada el secretario de Educación, el profesor Rodolfo Lara, y esto también ha sido corroborado por la Secretaría de Educación Pública, es que de ninguna manera las leyes secundarias pueden revertir los logros y las conquistas de las organizaciones sindicales, y que lo que se establece o que se estableció como acuerdos en los contratos colectivos debe respetarse. Eso tiene que ver con basificaciones y con algunas cuestiones de esta naturaleza. Esto lo hemos estado trabajando con el concurso y la participación de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Educación y con las organizaciones sindicales. De tal suerte que, insisto, vuelve a darse este escenario en donde hay cuestiones inéditas que no se habían vivido en otros momentos y que tenemos que acostumbrarnos a poder transitar sobre esa nueva vía. Acaba de haber también una convocatoria para el concurso de oposición que condujo el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es a nivel nacional, en donde participaron docentes que querían ampliar el número de horas, directivos, y esto, bueno, pues también obviamente rompe con una tradición en donde los sindicatos o la propia autoridad educativa eran los que decidían, ¿no? Entonces, esa es la situación. El caso de CONALEP, aquí hay un tema de una definición de las propias características del CONALEP. El CONALEP es una institución centralizada, si bien está operando en coordinación con la Secretaría de Educación Pública del Estado, hay una vinculación estrecha normativa y administrativamente con el CONALEP a nivel federal, que como sabemos la directora general es la maestra Candita Gil Jiménez. Entonces,
Esto hace que las características de la relación sindical sean complejas, sí, porque no hay un contexto de basificación, son maestros que trabajan por honorarios profesionales por obra por tiempo determinado. Es un litigio que tendrá que resolverse en las oficinas centrales para que eso permee posteriormente a todas las instituciones con ALEP en las entidades federativas. Pero si llegan a si no llegan a un arreglo, pues le van a pegar a los chavos. Bueno, mira, nosotros lo que hemos estado buscando como Secretaría de Educación, y esa es la instrucción muy precisa del Secretario de Educación, es el diálogo, es el acercarnos con las dos partes en un propósito conciliatorio. Obviamente nuestra responsabilidad es cuidar la administración de las instituciones de educación superior, que los recursos se gasten de manera transparente, que se dediquen a lo que deben de dedicarse, y que la relación con las instituciones, con las organizaciones sindicales, pues sea respetuosa. Pero cada quien tiene que entender cuáles son los alcances de cada uno. Ni la organización sindical puede asumir funciones que le corresponden a los directivos, ni los directivos las que les corresponden a los sindicatos. Brevemente, profesor, hablábamos de esto que están viviendo ahora los chavos, el bullying, niñas embarazadas a los 13 años. ¿Hay políticas públicas que se están adaptando en este nuevo ciclo escolar? Sí, fíjate que ayer por la noche, después de mucho tiempo que no la pude ver en el cine, y habíamos comprado una película que se llama Ladrona de Libros, que eso, por cierto, se la recomiendo a los que nos están viendo o escuchando, pues es una película muy, muy bien desarrollada y que tiene que ver con una época compleja para Austria, que fue los años previos a la Segunda Guerra Mundial y la propia Segunda Guerra Mundial, en donde Austria, pues aliada forzada de la Alemania nazi, vive la presencia de los nazis en su territorio, y se da una escena en donde esta niña, la protagonista principal, que es entregada a una familia que se convierten en sus tutores, pues es llevada a la escuela. Esta niña no sabe leer ni escribir. Entonces la obliga a la maestra que pase al salón. Sí, bueno, no les voy a decir el final. Entonces la niña escribe 3X en el pizarrón porque no sabe, ni siquiera sabe escribir su nombre. Y a partir de eso se da en el patio una acción de bullying, en donde todos los compañeros de la escuela la ofenden, la agreden, le dicen que lea algo, que cómo es posible. Y esto tiene que ver con algo que el secretario de Educación hace unos días nos compartía a todos los que con él trabajamos. El bullying tiene que ver con esta actitud que nosotros solemos tener con alguien diferente. Alguien que tiene un color estas nosotros, una religión, una posición política, características incluso, bueno, ¿cómo se diríamos? Circunstancias en donde tienen una discapacidad, y es contra quienes en un momento determinado tenemos esta función. Reitero que evidentemente el bullying no es algo nuevo, que tiene que ver desgraciadamente con una actitud y un comportamiento de la sociedad contra personas específicas, y que evidentemente hoy es una preocupación que no debe de ser tampoco magnificada ni convertida en un elemento incontrolable. Lo que ocurre es que hoy tenemos un factor que no existía cuando yo les comento esta película de los años 39-40, las redes sociales. Las redes sociales han exponenciado, magnificado, ¿no? Porque hoy subimos a las redes sociales un video y esto se traduce en el número de personas que lo ven. Sí se están haciendo políticas públicas. El secretario de Educación fue convocado hace un par de semanas a México a una reunión encabezada por el secretario Emilio Chaufet, en donde se están estableciendo ya acciones muy concretas. El Congreso del Estado está tomando también medidas para poder implementar algunas acciones. Esto tiene que ver con una participación coordinada de lo que son las 4 patas básicas del sector educativo. 1, los estudiantes, sin lugar a dudas; 2, los padres de familia; 3, los docentes; y 4, las áreas administrativas. El docente juega un papel fundamental. Sin embargo, yo sí creo que es importante que la sociedad esté clara de que pues el docente no es un Superman, no es una persona que puede estar en todas las partes, en todos los momentos, y que desgraciadamente muchas de las actividades inherentes a la escuela, a la gestión escolar, lo rebasan. Lo que tenemos que implementar de manera muy importante es un trabajo colaborativo entre los docentes. Tenemos que generar una fortaleza en la percepción de que los derechos de otras personas son fundamentales y que no los podemos nosotros
afectar. Entonces estamos haciendo un trabajo en coordinación con la Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública. Hemos platicado con el secretario de Educación un proyecto en el cual queremos llevar a las escuelas una especie de cartilla de los derechos fundamentales de los niños, de las niñas, de los jóvenes, y poder construir al interior de las escuelas una especie de figura, no es fácil, del ombudsman, ¿no? De los derechos de la escuela. En una mesa redonda que hicimos con específicamente el tema del bullying, vino un profesor y nos hablaba de que hoy en día ellos están demasiado limitados en su intervención, que ya no pueden castigar a un niño sin recreo, que esta nueva reforma educativa los limitó muchísimo. No es la reforma educativa, yo creo, porque la reforma educativa realmente no. Mira, la sociedad ha cambiado y yo repito lo que decimos muchas veces las personas de mi edad. Cuando nuestros padres nos veían, el simple hecho de que movieran una ceja o nos dijeran algo sin decirlo, un ruidito, era salte de este lugar, no hagas lo que estás haciendo. Hoy hemos caído desgraciadamente en una liberalidad en cuanto al comportamiento de los niños y las niñas. La autoridad no es precisamente uno de los principios básicos que se refuerzan en el hogar, y esto obviamente se traduce en las aulas. Entonces hay hoy que el maestro me está dejando mucha tarea, que el maestro me obliga a esto, y esto lleva a los padres de familia a reclamarle muchas veces al docente esto que tiene que ver con un comportamiento y un resultado en la escuela. Entonces tenemos que cambiar todo este paradigma que no es favorable. Tenemos que construir una idea de que para que tengamos una convivencia tolerable, adecuada en las aulas, igual que en las oficinas, igual que en la casa, tenemos que respetar a los demás, respetar sus derechos y no pasar por encima de ellos. Entonces sí estamos actuando, sí estamos haciendo muchas cosas que van a, en el corto y mediano plazo van a tener resultados, pero insisto, no es un trabajo aislado de la escuela. Creo que tenemos que dejar de ver a la escuela, decía un maestro hace unos meses, que a veces ven a la escuela los papás como el estacionamiento, ahí dejan al niño, me lo regresas encerado, bañadito y todo, ¿no? No, tenemos que ser corresponsables, es un trabajo colaborativo. Y otra cuestión que también el secretario de Educación ha llevado a la mesa de las reuniones de autoridades educativas es que es necesario tener más plazas de psicólogos. Desgraciadamente las plazas de psicólogos pues ¿no? Se castigó mucho en el contexto de los recursos, el que controlaban aparte del docente, pero que tengas, bueno, aparte del docente, que tengan la posibilidad de interactuar con el estudiante. Mira, la verdad es que el bullying tiene que ver no solamente con ese tema de diferencias, tiene que ver con problemas de familias disfuncionales, con problemas de la casa. Cuarón acaba de lanzar un cortometraje buenísimo, el sándwich de Mariana. El sándwich de Mariana, claro. ¿No? Que te dice, de repente Mariana se da cuenta de por qué a ella la bulleaban, y bueno, pues es una cadenita, ¿no? Entonces sí es el problema que nace también en el hogar. Así es. Entonces, bueno, el bullying es algo que que no es nuevo, que tiene características diferentes por esta cuestión de las redes sociales y que desde luego vamos a tener desde las aulas. El maestro tiene un papel importante, pero insisto, no es el responsable único. Todos tenemos que jugar una parte importante. Muy bien. Incluso los medios de comunicación.